Hoy se percibe en el mundo una desesperación de base, que intenta ser tapada por el aturdimiento, porque algunos no entienden lo que sucede y otros sabiéndolo no lo quieren aceptar. Los eventos que estamos presenciando están mostrando que la maldad en el mundo alcanza cotas cada vez mayores. Basta ver las noticias para comprobar que esto es así. Y se trata de una razón espiritual, de una contaminación del alma. En este video hablaremos sobre por qué está sucediendo esta desesperación de base, cómo está relacionada con la profecía de Judas y cómo podemos cambiar la situación para que no nos suceda lo que a Judas. Quienes se deleitan en el pecado están dando fortaleza a los poderes del mal para operar de una manera nunca antes vista a escala global. Esto no es pesimismo ni sembrar temor porque tiene su contracara. Podemos recordar lo que dijo Santo Tomás de Aquino, que incluso los demonios son controlados por ángeles buenos para que no dañen tanto como lo harían, y que de la misma manera el anticristo no hará tanto daño como desearía. La maldad existe como expresión de la manifestación demoníaca. Esto lo pudimos ver, por ejemplo, en el genocidio de Ruanda, donde tribus enfrentadas produjeron la friolera de 1 millón de muertos en 100 días en 1994. Y el pacificador canadiense de las Naciones Unidas en Ruanda, el general Romeo Dallaire, declaró que se sentía el mal allí, y que sintió que literalmente había estrechado la mano del diablo en uno de sus encuentros. Al respecto puedes mirar un video que hemos realizado sobre Nuestra Señora de Quibeo, que relata cómo la Virgen María se apareció 12 años antes para advertir de la matanza y cómo la podrían evitar. El link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Estos brotes de maldad ya fueron profetizados por San Juan en el libro del Apocalipsis capítulo 6. Cuando se abre el segundo sello sale el caballo rojo, y su jinete recibe el poder de quitarle la paz a la tierra, para que la gente se mate unos a otros, como dice el texto, y ese jinete es retratado con una enorme espada. Nuestra Señora del Quibeo vino a advertir eso en Ruanda, pero dijo que su aviso estaba dirigido al mundo entero. Y una de las videntes de esas apariciones, llamada Marie Claire, relata que la Virgen le dijo: el mundo es rebelde contra Dios, comete demasiados pecados, no tiene amor ni paz. Si no se arrepienten y no convierten sus corazones, caerán al abismo. Hay muchos que no entienden que estos brotes de maldad, de conflictos, de violencia, no se trata de un Dios enojado golpeando a la humanidad. Es el fruto de un mundo que abraza una cultura de la muerte, dándole poder a los demonios para que actúen más libremente. Debemos parar esto para que la violencia no siga adelante, para que la maldad no se extienda y no se cumpla la profecía de Judas a la mejor manera de una tragedia griega. Advertir sobre el mal no es una apología de la violencia, sino exactamente lo contrario, una apología de la paz y la bondad, que solo es posible si se erradica la maldad. ¿Por qué Judas Iscariote se quitó la vida luego que traicionó a Judas por 30 monedas de plata? Como dice la Biblia que sucedió y que puede leerse en los evangelios de Juan 13 y Marcos 14. Judas terminó en eso porque el fruto del pecado es la muerte. En la superficie parece que lo que hizo Judas es simplemente la acción de un hombre desesperado. Pero hay algo mucho más profundo en su muerte, que habla de nuestros días y nos sirve como una advertencia. Ninguna civilización en su sano juicio elegiría autodestruirse como hizo Judas. Y sin embargo, hermanos y hermanas, en nuestra cultura occidental, ven algunas conductas dañinas como un progreso. Se están popularizando hábitos que llevan a la destrucción del ser humano, como por ejemplo el consumo de drogas. Y de la civilización también, porque se ha desarrollado una cultura de atentar contra la vida que está produciendo un rápido envejecimiento y reducción de la población de consecuencias trágicas, pero que algunos poderosos del mundo reclaman como necesidad para bajar la población del mundo
que les asusta porque temen perder sus privilegios y están realizando acciones para que esto suceda. ¿Y cómo se ha alimentado esta profecía de Judas en el mundo? Después de 1600 años de cristianismo, la influencia de la Iglesia que había transformado a las naciones comenzaba a disminuir. La corrupción interna, el abuso de poder político, el cisma habían debilitado enormemente su credibilidad. Y así Satanás vio la oportunidad de aplicar su veneno. Y lo hizo sembrando mentiras filosóficas que comenzaron lo que se llama irónicamente el período del iluminismo. En el transcurso de los próximos siglos se desarrolló una visión del mundo que colocó la filosofía y la ciencia por encima de la fe. Durante la Ilustración surgieron filosofías como el deísmo, el cientificismo, el racionalismo, el materialismo, el evolucionismo, el utilitarismo, el ateísmo. Hace 4 siglos casi todos creían en Dios, pero 4 siglos más tarde, hoy, a raíz de esa gran confrontación histórica entre estas filosofías y el Evangelio, el mundo no solo está negando a Dios, sino que está promoviendo directa o indirectamente al maligno. Y él nos está llevando al pecado en forma masiva y a la autodestrucción. Y es por eso que el cardenal Carlos Wojtyla, luego San Juan Pablo II, dijo en 1976 en el Congreso Eucarístico de Filadelfia: ahora nos enfrentamos a la mayor confrontación histórica por la que ha pasado la humanidad. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la antiiglesia, el Evangelio contra el antievangelio. El valor de una persona hoy ya no radica en el hecho de que fue creado a imagen de Dios, sino que se mide en el tamaño de su huella de carbono, como contaminante. Por lo tanto, hemos llegado a un período en que las mentiras de Satanás, ocultas bajo una lógica retorcida, están siendo expuestas por lo que son, un evangelio de la destrucción, para que tenga los ojos abiertos. Y es por eso que se nota claramente una sensación de miedo en la población del mundo, de decepción y frustración, que fueron los sentimientos que llevaron a Judas a la medida que tomó. Grandes sectores de la sociedad están confundidos acerca de lo que está bien y lo que está mal, y se encuentran a merced de aquellos con el poder de crear opinión e imponerla. Y entonces son presa fácil de aquellos que proponen crear un mundo mejor que el que Dios creó, en que el hombre se independice de los límites de la naturaleza. Esto conducirá al cumplimiento final de la profecía de Judas, de un mundo donde el valor del ser humano haya disminuido tanto que sin darse cuenta adoptará masivamente la racionalidad de la desesperación que lo conducirá a la aniquilación. Pero esto no es inevitable si somos conscientes de que estamos yendo por el camino de la profecía de Judas. Nuestra Señora de Fátima advirtió que los errores se extenderían por el mundo si no se atiende el llamado del cielo al arrepentimiento y a la conversión. Y este es el pedido que está realizando Nuestra Señora desde hace más de un siglo apareciéndose en la tierra. Todas las apariciones hablan de lo mismo. Pero además ella profetizó en Fátima que al final mi corazón inmaculado triunfará y será concedido al mundo un periodo de paz. Esta es una promesa que viene de Dios, del creador de todo lo que existe, y no de Satanás, que es una criatura, que no es Dios, y que ya ha perdido la batalla en el cielo. Dios no va a permitir que el mundo se autodestruya, que su creación se aniquile. Lo va a purificar en algún momento, y estamos a las puertas de eso. Pero cuanto más extendida y profunda sea la maldad, cuanto más nos aferremos a ella, más dolorosa será la purificación. Es así de simple. En las apariciones de Garabandal, Nuestra Señora le mostró a las 4 niñas videntes el castigo que vendría a la humanidad por la destrucción de su creación en la tierra. Las niñas vieron durante toda la noche algo que les horrorizó. Sin embargo, Nuestra Señora les dijo que ese no es el destino, porque la misericordia de Dios previó una tabla de salvación que será el gran aviso y la iluminación de conciencia, donde se mostrará a cada persona que Dios existe y verá sus propios pecados para que se arrepienta de las maldades y se convierta. En definitiva,
el destino está en nuestras manos para que no se cumpla la profecía de Judas. Y ahora me gustaría preguntarte si tú crees que en los últimos meses más personas se volvieron hacia Dios o por el contrario, más personas se alejaron. Ocupemos. Hay un viejo axioma que el padre Pío decía mucho, que dice así: si vas a rezar, entonces no te preocupes, y si te vas a preocupar, entonces no te molestes en rezar. Dios nos cuida y nos cuidará a pesar de las noticias que escuchamos hoy en día acerca de esta nueva iglesia que aparece en el horizonte. Él continuará cuidándonos. Nuestro trabajo es continuar rezando. La meditación y el rezo del Santo Rosario es una de las maneras más efectivas de rezar. Quiero llamarles la atención a esta manera de rezar, haciendo referencia a importantes eventos históricos que ha vivido la humanidad. La guerra contra el Islam duró aproximadamente unos 770 años en España, y en este periodo hubo muchos reyes y reinas, y entre estos estuvo Alfonso VIII, rey de Aragón y Castilla. A pesar de ser verdadero rey y católico desde su nacimiento, llevó una vida muy desordenada. Por causa de esto, la divina providencia proveyó un castigo apropiado para él. Comenzó a perder batallas contra los moros. Después de la derrota de una particular batalla, este se retiró a una ciudad donde se encontraba Santo Domingo predicando. Santo Domingo, al encontrarse con el rey, tomó la oportunidad de reprenderlo por la vida inmoral que llevaba. El santo conmovió al rey y tomó sus advertencias seriamente, abriendo su corazón a Dios, y éste comenzó a rezar el Santo Rosario diariamente, como le había sugerido Santo Domingo. El rey no solamente lo rezaba como un hábito, sino con devoción. Después de un año fue visitado por la Santísima Virgen María, y ella le prometió a Alfonso que no sería herido por sus enemigos, y le entregó como símbolo de esa promesa el Santo Rosario. Le prometió su protección tanto espiritual como material, como premio a su devoción por el Santo Rosario. Después de esta visión, salió apresuradamente a contarle a su esposa y le mostró el rosario para que lo pudiese ver, algo que sería muy natural para cualquiera, pero ella era ciega. Y fue al mostrarle el rosario que recobró la vista. Fue una sanación milagrosa, de nuevo una respuesta de la devoción del rey Alfonso. De manera que el rey comenzó a tener mucho éxito y lograba ganar muchísimas batallas. Era tan increíble que soldados de todas partes se le unían para luchar bajo su comando contra los musulmanes. La perseverancia de ese año rezando devotamente el rosario, la conversión de su vida y sus victorias en las batallas fueron concedidas por la Virgen. Su secreto para el éxito fue el Santo Rosario, que decía inclusive antes de cada batalla, y esto lo hizo por el resto de su vida. Doña Blanca, infanta de Castilla y más tarde reina de Francia, fue estéril por 12 años. Ella escuchó predicar a Santo Domingo sobre el poder del rosario y comenzó a perseverar en esta gran devoción. Muy pronto concibió a su primer hijo, el cual no sobrevivió. Sin embargo, siguió siendo fiel al rezo del rosario. Tal vez esto fue una prueba de Dios. Ella le entregó rosarios a toda su corte y a mucha gente en la ciudad, pidiéndoles que rezaran también por sus intenciones. Entonces Blanca concibió a su segundo hijo, que creció y se convirtió en adulto, para más tarde morir en santidad en una cruzada. Este fue el santo rey Luis IX, rey de Francia.
El mismo primo de Santo Domingo estaba ya rendido y sin esperanzas de ser salvado, hasta que el santo le dijo, insistiéndole, que rezara el Santo Rosario, y éste así lo hizo. Al final del rosario estaba tan conmovido por la Virgen que se confesó y nunca más regresó a su vida de pecado. Y la lista de milagros, conversiones y hasta exorcismos por el rezo del Santo Rosario es inmensa. El poder del rosario se manifestó delante de mucha gente, donde hizo que los demonios confesaran la verdad de que la Santísima Virgen era su mayor enemigo. Estos demonios dijeron: la Madre de Jesucristo es poderosa, puede salvar a sus devotos de las llamas del infierno. Ella es el sol que destruye nuestra lujuria y malos deseos. Es ella la que cubre los defectos ocultos, rompe nuestras trampas y hace nuestras tentaciones inocuas e inefectivas. No hay una sola alma que haya perseverado en su devoción, que haya perecido en las llamas del infierno. Le tememos más que todos los santos juntos en el cielo. Nadie que persevere en la devoción del rosario será condenado, porque ella obtiene para sus devotos la gracia para la verdadera contrición por sus pecados, y por estos medios obtienen de Dios el perdón y la misericordia. Las personas que estaban presentes cuando los demonios hablaron, comenzaron a rezar el rosario, y los demonios que tenían poseído al hombre comenzaron a salir de él. Simón de Montfort, que luchó en las cruzadas contra los albigenses, atribuye sus victorias a Nuestra Señora del Rosario. Victorias como por ejemplo 500 hombres sobre 10.000, 35 hombres derrotando a 3.000. Estos son hechos históricos comprobados. Pero tal vez la victoria más impresionante fue la que obtuvo con 800 hombres a caballo y 1.000 de infantería, derrotando a 100.000 tropas. Esto es un hecho histórico, sin ninguna otra explicación sino el poder del rosario. Pero, ¿qué son las victorias en las batallas de guerra comparadas con la victoria sobre el demonio? Hay una historia que cuenta que una mujer le vendió su alma al diablo. Firmó el fulano contrato en sangre. En sus esfuerzos para convertirse y recuperar su alma, el rosario probó ser efectivo y logró obtener su contrato de vuelta, y así quedó libre del poder del demonio. En muchas parroquias se toma la iniciativa de convertir a las personas que acuden allí por oración y apartarlas de sus vidas pecaminosas, y muchas veces no alcanzan los resultados deseados. Pero en cuanto se comienza a rezar con verdadera devoción el Santo Rosario, los resultados son conversiones verdaderas, derrota de herejes, etc. Donde otros fallan, María sale triunfante. Que nada nos detenga el rezar el Santo Rosario con la mayor devoción posible. Seamos perseverantes, pues el error más grande que se puede cometer es rendirse, porque no vemos los resultados cuando y cómo los deseamos. Aunque creas que no creas que rezas con devoción, continúa adelante. Trata de poner tu mente en cada misterio que vas rezando, y así estarás rezando bien. María es nuestro escudo, el rosario es nuestra arma. El infierno no lo resiste, el cielo no lo rechaza, no rechaza nada que provenga de la Virgen. Conocemos el poder y la efectividad que el Santo Rosario tiene sobre el corazón de Dios y de su Hijo. Sor Lucía escribió: por eso Nuestra Señora misma en las apariciones participa en la recitación del Rosario, como en la gruta de Lourdes con Santa Bernadette,
y en Fátima con Francisco, Jacinta y yo. Cuando el rosario se desliza por nuestras manos, los ángeles y los santos se unen a nosotros. Y hoy, más que nunca, el mundo necesita de nuestro rosario.